So, bien importante, otra vez, DT466. Ya está todo montado. Filtro de diésel. Filtro de aceite con aceite pre-filled. So, le eché aceite. So, tiene que ir obligado. Tiene su aceite. Está completamente sellado lo que tenga que ver, lo que corre el aceite. Ahora, antes de tú montar todo, antes de yo montar todo, yo quiero verificar que todo esté bien y no me esté liqueando. Ya yo torqué los tornillos del oil pan. Los torqué otra vez para verificar que estén en 23. Creo que 23 o 24 libras lleva el oil pan. Tú lo tienes que torquear después de 24 horas, tienes que retorquearlos otra vez para verificar que estén bien. No le eches aceite, yo no le echo aceite. Yo lo dejé sin aceite, volví, lo retorqué y ahora le eché aceite. No tiene ningún tipo de liqueo. Entonces, este sensor que está aquí es el sensor de temperatura de aceite. Este sensor que esté aquí, esto que está aquí, déjame limpiarlo para que se vea bien. Aquí, esta parte que está completamente aquí, este es el vaso. El vaso donde la bomba high pressure pump de aceite succiona el aceite y se lo tira para los inyectores. Por ende, esto yo lo removí, todo esto está removido, por ende todo esto está vacío. No hay nada. Ahora yo no prendo el motor, yo no prendo absolutamente nada, solamente cojo, conecto la batería, utilizo esto y con esto yo starteo para que la bomba de aceite succione el aceite y me llene este vaso y me empieza a botar aceite por aquí. Entonces cuando me pegue a botar aceite por aquí, ya yo sé tres cosas. El sedazo está succionando, la bomba de aceite está trabajando y esto ya tiene aceite, indica que el vaso ya está lleno. Yo le monto el sensor y ya sé que de diésel ya yo premié, is prime, no hay aire, saqué aire, ya chequeé la válvula, botó diésel, esto está set, aceite, está set cuando pega a botar aceite por aquí. Por ende, lo que faltaría es montar todos los sensores, toda la computadora, limpiar toda la rabisa, montar y entonces tirarla a prender. Lo prendo sin echarle coolant todavía. Cuando él prenda, me esté corriendo sin ningún problema, entonces voy a echarle coolant. Y después le echo coolant, vuelvo y lo prendo y verifico si tiene algún liqueo con el coolant. Pero lo más importante para mí ahora mismo es aceite. Que esté succionando aceite, que la bomba esté trabajando, que todo esté trabajando en aceite. Porque aceite es lo más importante en este motor. Si esto no está succionando aceite o no se está llenando aceite, el sistema HEUI de estos inyectores no va a trabajar bien. So que este es lo principal. Esto, después el diésel, último el coolant. Ahora no quiero montar lo demás porque después si monto todo y tengo algún problema de que tenga que cambiar la bomba de aceite o algo, tengo que volver a desmantelar. Yo sé que la bomba de aceite está buena porque yo la verifiqué con un filler gauge y está en sus especificaciones, que era 8 inch, entre 5 a 8 inch. Él está trabajando, yo la lubriqué, todo está montado como tiene que ser. So vamos a startear y ver cómo se va llenando el vaso. Si el vaso se llena rápido y bota aceite, so estamos en victoria. Oh. Míralo, pap. Ahí está botando aceite. Ya estamos set. Tiene aceite. Estamos ready para el próximo paso. Déjame montar el sensor y estamos ready.